personas que alquilan su propiedad, ya sea para vivienda, negocio u otros fines, es no poder desalojar a sus inquilinos morosos. Es decir, que a pesar incluso de existir un contrato de por medio, los ocupantes ya se niegan a cumplir con el pago, en primer lugar, de alquiler, aduciendo cualquier motivo para no cancelar. Ante ello, el propietario se ve obligado, pues, a acudir a las instancias judiciales a fin de desalojar a quienes se resisten a salir de su propiedad. Ante esta situación, el día de hoy queremos tratar un tema interesante como es la ley número 30933, que regula el procedimiento especial de desalojo con intervención notarial. Es por ello que nos acompaña el abogado Víctor Gil Cuayle, especialista en derecho inmobiliario, y quien nos brindará pues detalles de la citada ley y cómo evitar ser víctimas de ocupantes morosos. Doctor, bienvenido a esta edición de Modo Legal. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, amigos de Modo Legal. El día de hoy voy a absolver todas sus dudas respecto al tema de los inquilinos morosos, un tema muy álgido y cómo enfrentar a aquellos. Asimismo, vamos a analizar la ley 30933. Bueno, doctor, entonces, sin más preámbulos, antes de analizar propiamente también la norma de esta ley, doctor, queremos que nos precise básicamente cuándo estamos nosotros ante un contrato de arrendamiento. Lo escuchamos. Debo indicar que en el Perú, uno de los contratos más utilizados es el contrato de arrendamiento, siendo un contrato muy importante, donde genera muchas veces problemas judiciales, ya sea por el incumplimiento de las cláusulas, por la falta del pago de la renta, lo que genera en el arrendador que pueda proceder mediante un proceso de desalojo ante una instancia judicial que se vuelve tedioso, largo y costoso. Entonces, debemos señalar que es un contrato de arrendamiento. Es un documento mediante el cual el arrendador o propietario de un bien cede el uso de su inmueble a un arrendatario o inquilino para que éste dé a cambio una renta mensual. Ahora, doctor, ya hablando y centrándonos un poco más en esta ley, la 30933, ¿qué se ha regulado en esta ley y básicamente también quiénes pueden acogerse? Esta ley fue publicada el 24 de abril del 2019. Esta ley de desalojo con intervención notarial busca evitar, ¿no?, que los procesos de desalojo sean ejecutados en el menor tiempo posible. También conocida esta ley como el desalojo express o el desalojo rápido, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta que actualmente los procesos de desalojo duran entre 4 y 5 años. Debemos analizar si en este tiempo el arrendador va a percibir el pago del arrendamiento. Y muchas veces el arrendador recibe el inmueble en condiciones deteriorables. Entonces, ¿quiénes se pueden acoger a la presente ley? Tanto el administrador, el arrendador, el propietario y cualquier persona que tenga derecho sobre la restitución del inmueble. Entonces, lo que busca esta ley es la eficacia para que el arrendador busque la restitución de su inmueble en el menor tiempo posible. Bueno, hablamos de tiempos, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo promedio, doctor, que podemos nosotros, o el arrendador en este caso, puede ya obtener resultados positivos? El tiempo aproximado es entre 4 y 6 meses. Habitualmente, sin esta ley, ¿cómo hubiera sido? ¿Cuál es el tiempo en promedio que se tomaba? Los procesos de desalojo duran 4 y 5 años, ya que con esta ley se busca es agilizar, ¿no?, los procesos de desalojo en el menor tiempo posible. Anteriormente se presentaba una demanda de desalojo ante un juez de paz letrado en un proceso sumarísimo. Y de ahí entraba en una calificación y se corría traslado a la parte demandada para que éste pueda contestar. Y de ahí pues hay una audiencia de saneamiento, una audiencia de conciliación y posteriormente la sentencia y posteriormente el lanzamiento respectivo, que dura entre 4 y 5 años todo este proceso. Perfecto, doctor. Ahora, ¿con qué requisitos o condiciones mínimas se debe contar para acogerse a esta ley, ¿no?, a la 30933? Entonces, para acogerse a esta ley, sobre todo debe estar individualizado el inmueble. Entonces, el contrato de arrendamiento debe tener la mayor precisión posible, como el uso,
la dirección, el piso. También el contrato de arrendamiento debe estar contenido en un formulario único de administración para vivienda, mediante las siglas FUGA. Este documento lo pueden encontrar, amigos, en internet, en el diario El Peruano. Está regulado mediante el decreto legislativo 1177, el régimen de promoción de arrendamiento de vivienda. Entonces, este formulario solo está destinado exclusivamente para uso de vivienda. Tener ojo. Asimismo, también el contrato de arrendamiento debe estar fijado en una escritura pública. Debe ser elevado a una escritura pública. Entonces, ¿qué entendemos por escritura pública? Se hace constar ante un notario el derecho o hecho que es autorizado por él. La escritura pública también va a dar fe el notario de la capacidad jurídica de los otorgantes, así como el contenido y la fecha en que se realizó el presente contrato. Y todos me preguntan, ¿no? ¿Se puede modificar el plazo, el monto de la renta? Sí se puede modificar siempre y cuando cumplan con las exigencias de esta presente ley. Ahora, doctor, usted hablaba acerca de estos requisitos o condiciones mínimas y ha mencionado el término de propiedad individualizada. Doctor, ¿cómo se sabe, en todo caso, si una propiedad está individualizada? ¿Y qué debo hacer si en caso no lo está? Mediante esta ley, no se exige que esté inscrito en registros públicos ni independizado, es decir, que no tenga un título de propiedad inscritos en registros públicos. Entonces, con esto, ayuda a todos los arrendadores y arrendatarios que pueden acoger esta ley. Bueno, ahora, ¿cuál es el contenido, doctor, del contrato de arrendamiento según la ley 30933? Por favor, nos gustaría que nos especifique y nos ayude a entender un poco más también para conocimiento de la misma ciudadanía y los televidentes que están pues mirando en modo legal. Este contrato de arrendamiento debe contener sobre todo una cláusula de allanamiento futuro. ¿Qué significa eso? Que el arrendatario se allana a la restitución del inmueble frente al incumplimiento del plazo o por falta del pago. Entonces, ¿qué entendemos por allanamiento? Es la aceptación o el sometimiento a las pretensiones del arrendador. Entonces, el arrendatario va a tener muy presente que va a salir rápido. Asimismo, no lo va a evaluar, entonces tampoco asimismo también lo va a pensar mucho. Entonces también debemos tener en cuenta que este contrato debe contener una cláusula expresa, indubitable, sometida a las causales de desalojo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el notario va a constatar las dos causales, que será terminada en un acta para su posterior ejecución mediante un lanzamiento ante un juez de paz letrado. Y una de las preguntas que siempre me viene es que, doctor, he pagado la deuda, no he pagado, le he pagado en un sobre. Al fin de evitar estas circunstancias, con esta ley debe contener el contrato de arrendamiento, el número, la fecha y la moneda de la cuenta bancaria del arrendador supervisada por una entidad financiera de la SBS. Entonces, con esto lo que se busca sobre todo es evitar un debate probatorio. Ahora, doctor, ¿cuál es el procedimiento que debe seguirse también ante notarios según la ley que estamos tratando, ¿no? La 30933. En la primera etapa debemos tener en cuenta que la parte interesada debe celebrar un contrato de arrendamiento con las formalidades exigidas por esta ley. Luego de ello, debe presentarse una solicitud dirigida al arrendatario. Entonces, en esta solicitud se debe estipular los datos del propietario, los datos del arrendatario. Asimismo, se debe adjuntar la escritura pública o la carta notarial precitada. Entonces, esta carta notarial precitada debe contener un requerimiento expreso de requerimiento del pago de las rentas atrasadas, así como el desalojo notarial. Luego de presentar esta solicitud ante el notario público, el notario corre traslado por el plazo de 5 días al arrendatario para que éste pueda oponerse mediante una renovación o que haya realizado el pago de la renta o que este contrato de arrendamiento no cumpla con lo estipulado en la presente ley. Luego de ello, termina con un acta que tiene un título ejecutivo especial para que luego se proceda a un desalojo.
doctor. Bueno, vamos con más aquí en modo legal, doctor. Hay otra interrogante y es que es respecto a las condiciones también, ¿no? Queremos tocar ello. ¿Qué condiciones debe de constatar el notario para proceder también con la solicitud de desalojo, doctor? Es importante conocerlo ello. Explíquenos, por favor. Es competente el notario de la provincia a su elección donde se encuentre el inmueble. El notario lo que va a constatar son dos causales, uno la falta de pago y otro el cumplimiento del plazo del contrato. El notario no va a resolver una controversia, solo va a constatar las exigencias. Tampoco va a valorar los medios probatorios. Entonces, una vez realizada esta constatación, se termina con un acta que tiene un título ejecutivo especial para luego proceder con un desalojo posterior o un lanzamiento ante un juez de paz letrado. Ahora, ¿cuál es el procedimiento, doctor, también hablando del procedimiento judicial de lanzamiento que debe de seguirse? Lo escuchamos. Ya culminada la etapa notarial o el procedimiento especial, el interesado deberá presentar una solicitud de lanzamiento dirigido hacia el juez de paz letrado competente. Competente se refiere a donde se ubica el inmueble. Entonces también debemos entender qué es juez. Un juez de paz letrado es el magistrado quien se encarga de administrar justicia, y competencia entendemos como aquella facultad potestativa jurisdiccional que tiene el juez determinada por una ley. Entonces, una vez que sea recibida esta solicitud, siempre debiendo estar autorizado por letrado, o sea, debe estar con firma de abogado y debe adjuntar las tasas judiciales respectivas por lanzamiento, para lo cual también el notario deberá trasladar las copias certificadas de todo el expediente notarial. Los jueces de paz letrado, en un plazo de 3 días de recibidos la presente ley, deberán emitir la resolución de lanzamiento hacia el arrendatario o hacia la persona que se encuentre en el inmueble, asimismo solicitar el desterraje posible. Entonces, todos se preguntan, ¿esta resolución es apelable? Sí, es apelable, pero sin efecto suspensivo. ¿A qué se refiere, estimados seguidores? Sin efecto suspensivo se refiere a que el procedimiento no se suspende, va a seguir con el lanzamiento. Entonces, también apelación entendemos al principio de doble instancia, que van a acceder todos los justiciables para que una instancia superior pueda revocar o reformarla, ¿no? Una vez también ya tenido todo esto, el notario cursa un oficio a la Policía Nacional para que preste auxilio y también puede ejecutar el desalojo. Y de ahí, terminando el lanzamiento, también el arrendador puede solicitar los costos y costas al juez de paz letrado. Entonces, amigos, ¿qué entendemos por costos y costas? Por costos y costas entendemos los gastos notariales, los aranceles judiciales y todo gasto que ha incurrido en este procedimiento notarial. Doctor, partiendo justamente de la interrogante anterior y la respuesta que nos ha brindado, ¿es una demanda o solo es una solicitud la que se presenta a los jueces de paz letrado? ¿Cómo debemos entenderlo ello? Como usted lo ha indicado, es una solicitud dirigida al juez de paz letrado, mas no es una demanda, porque una demanda requiere mayor fundamentación posible y anexos de pruebas para el proceso de desalojo, lo cual lo diferencia del proceso o de la demanda de desalojo. Esta solicitud es mucho más rápida para todos los arrendadores que se van a acoger a esta presente ley. Perfecto, doctor. Bueno, estamos con el abogado Víctor Gil El Cuaile, especialista en Derecho Inmobiliario, asociado del estudio jurídico GIM, gerente general de Urbet Group Inmobiliario, que nos está brindando detalles sobre la ley 3933. Amigos, nos vamos a una breve pausa y venimos con mucho más aquí en Modo Legal. No se vayan. Diccionario jurídico. Allanamiento es una conducta o acto procesal que implica el sometimiento por parte del demandado o de quien resiste en el proceso a las pretensiones de quien acciona. Como puede fácilmente observarse, es una conducta característica del demandado
o resistente respecto de las pretensiones del actor dentro del proceso. Arrendamiento es el contrato por el cual una persona, denominada arrendador, se obliga a transmitir el uso o goce temporal de un bien a otra, llamada arrendatario, quien se compromete a su vez a pagar un precio cierto por dicho uso o goce. Desalojo, juicio para obligar a un inquilino a abandonar voluntariamente el inmueble que ocupa. Ejecución judicial, dar cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional en el ejercicio de sus funciones. Por lo general, se refiere a la sentencia. Inmueble, bienes que no pueden ser trasladados de un lugar a otro sin alterar en algún modo su forma o substancia, siéndolo unos por su naturaleza y otros por disposición legal expresa. Continuamos con más aquí en Modo Legal. Estamos con el abogado Víctor Gil Cuaila, especialista en Derecho Inmobiliario, asociado del estudio jurídico GIM, gerente general de Urber Group Inmobiliario, quien nos está brindando detalles e instruyendo más sobre la ley número 3933. Y además nos muestra y enseña cómo evitar ser víctimas de ocupantes morosos. Bueno, doctor, ya para empezar también este segundo bloque, ¿qué pasará con aquellos contratos suscritos con anterioridad a esta ley? Lo escuchamos. Tenemos una buena noticia para todos los seguidores que podrán acogerse los contratos anteriores a la presente ley siempre y cuando suscriban una adenda que cumpla con las formalidades del contrato de arrendamiento exigidos en la presente ley. Entendemos por adenda aquella añadidura hacia un contrato para poderlo complementar o poder agregar algunas cláusulas. Ahora, importante, doctor, también que para concretar esta adenda hay un acuerdo de ambas partes. ¿Esto es cierto? Ambas partes, tanto el arrendador como el arrendatario, deben someterse expresamente a lo establecido en esta ley para que se pueda aplicar la adenda que describe la presente ley. Doctor, y ya para ahondar un poquito más y conocer quizás tipos de procedimientos, de procesos en torno también al marco legal vigente en nuestro país, ¿cuál es el marco legal vigente justamente que existe en el Perú para el proceso de desalojo? Lo escuchamos. Es indubitable la preocupación del Estado para regular tanto los arrendamientos de inmuebles. Durante los últimos periodos o 6 años se han promulgado varias leyes respecto a los procesos de desalojo. Y no debemos olvidar también lo que está regulado en nuestro Código Civil respecto al proceso de desalojo. Tenemos 4 tipos de proceso de desalojo actualmente. Tenemos la que se encuentra regulado en nuestro Código Civil, que se diferencia porque no exige una formalidad. Y este tipo de inmuebles puede estar destinados tanto a vivienda, a inmuebles o oficina. Tenemos la siguiente ley, la ley 30.201, ley de la creación del registro judicial de deudores morosos. Esta ley exige una formalidad, una cláusula de allanamiento futuro, asimismo deben legalizar sus firmas. Este tipo de contrato se aplica a todo tipo de vivienda, oficina o comercio. Luego tenemos el decreto legislativo 1177, ley que regula el régimen de promoción de arrendamiento de vivienda. Entonces, debe haber ¿cuál es la formalidad? Debe ser presentada mediante un formulario, el FUA. Este formulario se puede descargar de internet muy fácilmente en la página del diario El Peruano. Asimismo, el uso de este inmueble para arrendamiento solamente puede estar destinado a vivienda. Y tenemos como último tipo de desalojo notarial o el express que estamos hablando, se diferencia de todos porque es más rápido, ¿no? Entonces tiene una eficacia entre 4 y 6 meses,
que a diferencia del proceso de desalojo regulado en nuestro Código Civil, que dura entre 4 y 5 años. Entonces, en esta ley de la 30.933, ley que regula el desalojo notarial, debe estar expresamente la cláusula de allanamiento futuro, la cláusula del allanamiento expreso. Asimismo, debe señalarse la fecha y hora, la fecha y hora de la cuenta bancaria del arrendador. El inmueble debe estar destinado exclusivamente para vivienda, puede ser por comercio, industria y otros. Bueno, doctor, y ya partiendo también de la pregunta anterior y conforme a lo que nos ha mencionado, ¿qué es el allanamiento expreso, doctor? Lo escuchamos. Por allanamiento expreso o indubitable, debe someterse a las causales de desalojo, tanto por falta de pago o por cumplimiento del plazo establecido. Entonces, debemos interpretar, el notario va a constatar estas dos causales. Luego termina con un acta que tiene título ejecutivo para su posterior desalojo o lanzamiento para el juez de paz letrado. Ahora, ¿es lo mismo, doctor, hablar de lanzamiento o desalojo? El desalojo es el inicio y el lanzamiento es el final. Entonces, ¿qué entendemos por desalojo? El desalojo es la acción judicial que ordena la desocupación del inmueble, y el lanzamiento sería el efecto posterior entrega de la restitución de la propiedad al arrendador. Entonces, debemos tener en cuenta que el lanzamiento es el acto final del proceso de desalojo. Doctor, no sé si nos podría de repente explicar con un pequeño ejemplo, ¿no? Para que la población nos pueda entender un poquito más acerca de estos dos términos. Entonces, vamos con el siguiente ejemplo. En la presente ley 30.933 tenemos dos etapas, la etapa notarial y la etapa de lanzamiento. En la etapa notarial se presenta una solicitud de desalojo y termina con una solicitud de lanzamiento dirigida al juez de paz letrado, quien es auxiliado por efectivos policiales para que pueda ejecutar la orden de desalojo. Perfecto, bueno, ahí está, entonces hay que saber aplicarlo, ¿no? Ya sea en un momento determinado, ambos términos pues se aplican dependiendo también del procedimiento que usted nos ha mencionado. Doctor, ¿qué pagos debe de realizar el propietario para acogerse a este procedimiento? Debemos tener en cuenta que los pagos que se deben realizar en esta presente ley, debemos tener en cuenta, se debe pagar el impuesto a la renta de primera categoría de alquileres. Este pago se realiza en la SUNAT en base al 5% de la renta mensual acordada entre el arrendador y el arrendatario. Asimismo, ¿qué gastos más tenemos? La elevación de escritura pública, que tiene un costo entre 150 y 250 soles, dependiendo de cada notaría. También tenemos otro gasto importante, la redacción de la carta notarial o la notificación de esta carta notarial. El cobro o el monto aproximado va desde los 15 hasta los 30 soles, dependiendo de la distancia. También, ¿qué otro pago debemos realizar? Los aranceles judiciales por lanzamiento, que está fijado en el cuadro de aranceles determinados por el Poder Judicial, así como también tenemos un gasto que realiza la constatación el notario en la presente solicitud de desalojo. Ahora, doctor, ¿estos precios, estos montos, varían también dependiendo la ubicación de la zona de la vivienda propiamente? Los montos de cada notaría son libremente establecidos por cada notaría particularmente, ¿no? Que pueden variar, como estaba indicando, la elevación de escritura pública entre 150 y 250 soles. En todo el Perú, los precios son regulados particularmente por las notarías y cada uno tiene una diferencia. Perfecto, doctor. Bueno, es importante, doctor, escuchar también acerca de algunas recomendaciones, sobre todo para que el público que quiera acogerse a esta norma lo haga pues de manera correcta, ¿no? Adelante, lo estamos escuchando, la ciudadanía y los televidentes también de modo legal están muy prestos a sus recomendaciones.
¿Qué ideas centrales debemos tener en la presente ley? Pues sobre todo constituye un procedimiento que busca agilizar el proceso de desalojo en tanto el arrendador como el arrendatario se sometan expresamente a la presente ley. Asimismo, busca sustancialmente reducir los costos que asume el arrendador ante un eventual procedimiento de desalojo. Esta ley 30.933 tiene varias finalidades. Uno, como incrementar la recaudación tributaria, formalizar el arrendamiento de los inmuebles y sobre todo agilizar los procesos de desalojo. Terminando, debo indicar qué medidas debe ejercer el arrendador frente a los inquilinos morosos. Entonces, primero el propietario debe evaluar a sus inquilinos futuros, debe sobre todo validar sus datos mediante las herramientas tecnológicas que contamos, como la RENIET, que es un servicio gratuito en línea. Asimismo, deben evaluar a sus posibles inquilinos en las centrales de riesgo como Infocor y también revisar si están registrados en el registro de deudores judiciales morosos, para así evitar sobre todo este proceso de desalojo que a veces, muchas veces son largos, ¿no? Pero con esta ley se va a mejorar la efectividad, ¿no? Reduciendo los plazos que antes eran de 4 o 5 años, entre un promedio ahora de 4 a 6 meses. Ahora, doctor, usted también laborando mucho, también está pues mucho en el campo laboral y relacionado con el tema de contratos de arrendamiento. ¿Ha observado que hay errores comunes de repente usted que cometen generalmente los propietarios sobre estos temas? Generalmente los propietarios o los arrendadores se ven a la informalidad, celebrando muchas veces contratos orales en los cuales para acogerse a esta ley no van a ser válidos esos contratos verbales. Entonces, muchas veces también los arrendadores celebran contratos no bien redactados con las cláusulas ya estipuladas, como el de allanamiento futuro, el de allanamiento expreso. Para ello yo les recomiendo solicitar un buen abogado para su redacción del contrato de arrendamiento, para así evitar inquilinos morosos que se queden muchos años en su propiedad o en su inmueble sin pagar el arrendamiento y que al final, sobre todo, devuelva el inmueble en condiciones precarias. Mi recomendación es que elaboren un buen contrato por un buen abogado. Uh-huh. Se ha visto bastante esta situación en Arequipa, doctor, hablando propiamente de estos errores muy comunes. Claro, en Arequipa sobre todo estos contratos de arrendamiento se ve sobre todo en la informalidad, como estaba indicando. Muchas veces las personas no recurren a este tipo de contratos de arrendamiento que expresamente lo estipula la presente ley, ya que creen que les va a generar un gasto económico. Entonces, lo que hacen los arrendadores es ahorrarse y que al final salen perjudicados, teniendo deudores morosos, precarios, para luego recurrir ante el Poder Judicial. Entonces, muchos de estos contratos tampoco no tienen la cláusula del allanamiento futuro, para lo cual primero el arrendador deberá recurrir a un centro de conciliación y después interponer una demanda y después la contestación, la audiencia y la sentencia, y terminando con un lanzamiento que dura entre 4 y 6 años. Entonces, lo que yo le recomiendo es la formalidad. Con esto usted va a evitar gastos en abogados, con esta ley va a evitar gastos en abogados, va a evitar gastos de aranceles judiciales, que muchas veces no se ejecuta o no logra recuperarlo en el proceso todo el dinero invertido en abogados, gastos. Doctor, solo para culminar ya con esta entrevista, en este caso, pues el desalojo express, ¿este mecanismo es muy utilizado también en la ciudadanía arequipeña o hay un desconocimiento respecto a este mecanismo? En la ciudadanía arequipeña hay un desconocimiento de este desalojo express, sobre todo el uso de los formularios de las siglas FUA, Formulario Único de Arrendamiento para Uso de Vivienda. Hay muchos notarios que me indican que son muy pocas personas que utilizan este tipo de formularios, que además deben certificar sus firmas.
En Arequipa tenemos la formalidad va entre el 40% que se están acogiendo a esta ley. Entonces yo recomiendo a todos los pobladores de Arequipa que se sometan a esta ley para evitar mayores gastos ante un eventual proceso de desalojo. Bueno, doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa. ¿Cómo lo podemos ubicar? También en caso algunos televidentes quisieran contactarlo, por favor, lo escuchamos. Nos pueden ubicar aquí en calle Melgar 324 A1, cercado de Arequipa, frente al Colegio Micaela Bastidas. Como celular de contacto tenemos el celular 92 19 10 811. Asimismo pueden visitar nuestra página web Abogados GIM y nuestra red social de Facebook Estudio Jurídico GIM. Hemos estado con el abogado Víctor Gil Coaila, especialista en Derecho Inmobiliario, asociado del Estudio Jurídico GIM y gerente general de Urbex Group Inmobiliario, quien nos ha estado brindando detalles, instruyendo un poco más en la ley 3933 y también cómo evitar ser víctimas de ocupantes morosos.